El objeto, la asociación civil, se pone el nombre de la asociación, tendrá como objeto administrar el financiamiento para la actividad del aspirante a candidato independiente o en su caso del candidato independiente en los términos previstos por la legislación y reglamentación electoral aplicable en cumplimiento de los mandatos por el artículo 229, fracción 6 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, numeral 3.4, párrafo primero, fracción 6 de los lineamientos para el registro de aspirantes. Para el proceso local ordinario 2014-2015. Artículo tercero, tendrán que poner el domicilio y un formato para ello que dice la asociación tendrá el nombre, tendrá su domicilio en y estará preferentemente en la ciudad capital del estado del mismo nombre. Artículo 4, la nacionalidad. La asociación, dada la calidad de asociaciones por disposición legal, será mexicana. La duración de la asociación civil, que pone el nombre, podrás. Aquí le hicimos alguna adecuación al formato que ustedes tienen, si quieren tomar nota. Podrá ser hasta por 5 años. Esto lo definimos en virtud de que puede desaparecer antes, cuando concluye el proceso electoral y cuando no tengan pendientes con el área de fiscalización ni sanciones pendientes. Pero como para poder notariar esto se requiere que se ponga una fecha precisa, por eso lo estamos poniendo hasta por 5 años. La persona podrá ponerla por menos. Y también podrá terminar una vez que concluya de manera definitiva el procedimiento de fiscalización del origen y destino del financiamiento recibido por el aspirante a candidato independiente o en su caso por el candidato independiente por parte de las autoridades electorales respectivas. Y agregamos en caso de existir sanciones y hasta que concluyan estas. Capítulo segundo, capacidad y patrimonio. Capacidades. La asociación tiene plena capacidad jurídica pudiendo ejercer por medio de sus órganos los actos jurídicos y contratos necesarios que se correspondan por su naturaleza jurídica y su objeto, quedando en consecuencia autorizada a efectuar los actos, trámites, gestiones y peticiones que sean necesarias y o convenientes para ello, debiendo sujetar las actuaciones anteriores a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y demás legislaciones que le aplique. Patrimonio. El patrimonio de la asociación está formado por las aportaciones o donativos en dinero o en especie, efectuados a favor del aspirante y candidato independiente, o en su caso al candidato independiente en forma libre y voluntaria por personas distintas a las siguientes: los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación, de las entidades federativas y los ayuntamientos, las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipio centralizado o paraestatal y los órganos del gobierno del Distrito Federal. Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal, los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, los organismos internacionales de cualquier naturaleza, los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, las personas morales, las personas que vivan o trabajen en el extranjero y las empresas mexicanas de carácter mercantil. Para el caso específico del candidato independiente, el patrimonio de la asociación se constituirá además por el financiamiento público que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí le corresponda. Inciso C. Los bienes muebles que adquiera o reciba destinados al cumplimiento de su objetivo. De cualquier otro ingreso lícito acorde al fin del objetivo y conforme a su naturaleza jurídica, permitido por las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y demás legislación aplicable. La administración del patrimonio de la asociación se sujetará invariablemente a las disposiciones contenidas en la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y demás legislación y reglamentación que le aplique. En todo caso, la presidencia deberá rendir por escrito a la Asamblea General al término de la etapa de obtención del apoyo ciudadano y en su caso de la campaña electoral o cuando por cualquier causa se dé por terminada en forma anticipada la participación en el proceso electoral, un informe conteniendo un balance general de los ingresos y egresos aplicados, el cual deberá contar con la aprobación del Consejo Directivo. Capítulo tercero de la organización de la asociación. De los órganos de la asociación tendrán los siguientes órganos: Asamblea General y Consejo Directivo. La Asamblea General será el órgano supremo de la asociación, la cual está compuesta por la totalidad de los asociados y por los órganos directivos de la misma, en donde las decisiones se toman por mayoría de votos. Las resoluciones de la Asamblea serán obligatorias para todos los asociados. La Asamblea General resolverá sobre la administración y exclusividad de los asociados, sobre la disolución anticipada de las asociaciones o sobre su prórroga por más tiempo del fijado en los estatutos,
sobre el nombramiento del director o directores cuando no hayan sido nombrados en la escritura constitutiva, sobre la revocación de los nombramientos hechos, respecto de la aprobación de los informes de ingreso y egreso del financiamiento aplicado a los actos que se realicen durante la etapa de obtención de respaldo ciudadano por parte del aspirante o candidato independiente o durante la campaña electoral por el candidato independiente, sobre la aprobación de las reformas, derogaciones o abrogaciones al presente estatuto, toda solicitud de modificación del estatuto requerirá del voto de la mitad más uno de los asociados presentes. Aquí en los estatutos de ellos pusimos que no pueden hacer modificaciones, solamente solicitud de modificaciones y presentarlos al Consejo Estatal Electoral. Sobre los demás asuntos que se le encomienden los estatutos. El órgano supremo podrá efectuar asambleas ordinarias o extraordinarias. La convocatoria respectiva será comunicada a los asociados mediante oficio por lo menos 3 días hábiles antes de la fecha indicada para la celebración de la asamblea. La asamblea extraordinaria podrá ser convocada en cualquier tiempo por el Consejo Directivo o a petición de la cuarta parte de los asociados activos y en ella podrán tratarse asuntos de urgente resolución. Para que una asamblea pueda considerarse legalmente constituida en virtud de la primera convocatoria, se requerirá que se encuentren presentes por lo menos el 50% más uno de los asociados. En segunda convocatoria se considerará legalmente constituida la asamblea ordinaria cualquiera que sea el número de asociados que se encuentren presentes. La asamblea se reunirá en el domicilio social de la asociación o en cualquier otro, señalando expresamente en la convocatoria respectiva y será presidida por el presidente del Consejo Directivo o en ausencia de este por el secretario general. El acta respectiva será levantada por el secretario general y serán asentadas en el libro de actas correspondiente y serán aprobadas en la sesión siguiente y firmada por los asociados presentes. Los asociados no podrán delegar su participación en las asambleas. La representación y administración de la asociación estará a cargo del Consejo Directivo, el que tendrá todas las facultades necesarias para hacer cumplir el estatuto y los acuerdos tomados en las asambleas. Artículo 10 del Consejo Directivo. El Consejo Directivo estará compuesto al menos por 3 miembros, quienes ocuparán los cargos de presidente, quienes deberán ser, en cualquier caso, el ciudadano interesado en obtener el registro como aspirante a candidato independiente y, en su caso, el candidato independiente. Un secretario general, que será representante legal, y el tesorero, que será el encargado de la administración de los recursos de aspirantes a las candidaturas independientes o del candidato independiente. Los miembros del Consejo Directivo durarán en su encargo hasta la conclusión de la duración de la asociación civil, pudiendo ser relevados por acuerdo de la Asamblea, con excepción del cargo de presidente de la asociación, el cual no podrá ser relevado del cargo. Dice renovado será o relevado. Los miembros del Consejo Directivo tendrán las siguientes facultades. El presidente, representar legalmente a la asociación, pudiendo delegar la representación temporal y para objetos específicos al secretario general mediante poder notarial, según se requiera, para la realización de las acciones legales correspondientes o la salvaguarda de los intereses de la misma. Convocar a las asambleas ordinarias o extraordinarias de asociados, presidirlas y vigilar que se levanten las actas correspondientes. Convocar y presidir la reunión del Consejo Directivo, vigilar que el presente estatuto sea debidamente observado por los asociados. Presentar por escrito a la Asamblea General el informe anual del Consejo Directivo, atender requerimientos de las autoridades electorales conforme a la Ley Electoral del Estado y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cumplir y hacer cumplir la Ley Electoral del Estado, los reglamentos y lineamientos que de ella emanen, y todas aquellas otras que sean necesarias para el buen funcionamiento de la asociación. Secretario General, representar legalmente en ausencia del presidente la asociación en eventos legales o de cualquier índole de interés común, representar legalmente ante el organismo electoral que corresponda al presidente de la asociación en términos de lo previsto en la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, presidir en ausencia del presidente de la Asamblea de Asociados y del Consejo Directivo, informar a los asociados de los acuerdos tomados por el Consejo Directivo, levantar las actas de las asambleas y de las reuniones del Consejo Directivo y llevar el archivo correspondiente. También coadyuvar con el presidente en todo lo relativo a las convocatorias de las asambleas de asociados en las reuniones del Consejo Directivo. Funciones del tesorero: administrar el patrimonio de la asociación de conformidad con lo señalado en la Ley Electoral del Estado y demás legislación aplicable y llevar la contabilidad respectiva. Recaudar las aportaciones y cualquier otro ingreso de la asociación. Informar por escrito a la Asamblea General del Estado financiero de la asociación una vez al mes y al Consejo Directivo cuando se determine la Asamblea. Abrir, administrar y ser responsable de la cuenta bancaria de la asociación. En el caso de la cuenta de cheques, la firma de la chequera será mancomunada con la del presidente de la asociación.
En la misma sesión donde se hayan elegido a nuevos miembros del Consejo Directivo, estos rendirán protesta. No obstante, el inicio de sus actividades será a las 48 horas posteriores a la fecha de la elección del Consejo Directivo. El periodo de las 48 horas es el lapso de tiempo que se utilizará para realizar el proceso de entrega-recepción entre el Consejo Directivo saliente y el entrante. Se levantará acta circunstanciada de dicho acto y constarán las firmas de los asociados saliente y entrante. La entrega deberán, entre otros aspectos, incluir los estados financieros, las cuentas bancarias, el inventario autorizado y todos los demás bienes y materiales de la asociación. En caso de incurrir en esta falta, serán considerados incumplimiento. Los cambios que respecto a la conformación del Consejo Directivo llegaren a aprobarse en la Asamblea deberá notificarse al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí dentro de las 24 horas siguientes a la aprobación. Capítulo 4 de los asociados. Los asociados serán las personas físicas mayores de edad que deseen participar en la asociación. El número de asociados será ilimitado, pero nunca será inferior de 3. Cuando se reciba una solicitud de ingreso, se darán cuenta de ella inmediatamente al Consejo Directivo para que previo estudio se determine que en la Asamblea General la aprobación o no de la admisión debiendo comunicársele la determinación al interesado por escrito. Los asociados activos tendrán derecho a voz y voto y tendrán también derecho a ocupar cargos en el Consejo Directivo siempre y cuando cumplan sus obligaciones, lo anterior con excepción del cargo del presidente, en virtud de que éste únicamente podrá ser cubierto por el ciudadano interesado en contender como aspirante a candidato independiente en el proceso electoral 2014-2015